¿Alguna vez se ha preguntado por qué dos corrientes teológicas tan arraigadas en la fe y la tradición, como el calvinismo y el arminianismo, podrían encontrar un enemigo común en un capítulo de un psicólogo? Aquí en México, donde la búsqueda de sentido y la conexión espiritual son el latido de muchas comunidades, esta pregunta resuena con una fuerza inesperada. Lo que Carl Jung reveló no solo incomodó a estas doctrinas, sino que desafió la misma estructura de cómo entendemos a Dios, al destino y a nuestra propia libertad. A lo largo de mi carrera, he tenido el privilegio de explorar narrativas complejas, desde las epopeyas humanas hasta los documentales que desentrañan las ideas más profundas. Mi obsesión siempre ha sido hacer que lo intrincado sea accesible, conectar puntos que parecen distantes para revelar una verdad más grande. Hoy nos adentraremos en una de esas verdades, una que nos obliga a mirar más allá de las etiquetas y a comprender la profunda interconexión entre nuestra psique y nuestra fe. Esta investigación no es solo un ejercicio intelectual, es un mapa para entender por qué las grandes preguntas sobre el bien y el mal, la gracia y la voluntad, son en realidad un espejo de nuestra propia búsqueda interna. Si esta promesa de claridad resuena con usted, le invito a suscribirse y dejar un me gusta. Eso nos ayuda a seguir trayendo estas revelaciones. Nos embarcaremos en un viaje de 6 pasos cortos, una travesía que culminará en una virada conceptual que recontextualizará por completo lo que creemos saber sobre el alma y la divinidad. El primer paso para desentrañar este conflicto es confrontar las bases psicológicas del dogma. Piense en el dogma no como una cadena, sino como un mapa. Un mapa es una herramienta invaluable. Nos da dirección, nos ayuda a evitar peligros conocidos y nos conecta con destinos. Pero un mapa nunca es el territorio. El mapa del dogma, en su esencia, es una narrativa que la mente humana construye, una historia poderosa y necesaria para imponer orden en el caos existencial. Nos protege de la abrumadora inmensidad de lo desconocido, nos da un sentido de pertenencia y nos ofrece respuestas a preguntas que de otro modo nos dejarían a la deriva. Imagine a un pianista que aprende una sonata. Cada nota, cada acorde, cada pausa está cuidadosamente escrita en la partitura. El músico debe seguirla fielmente para que la belleza de la composición se revele. Pero si el pianista se obsesiona solo con la partitura y olvida la música que nace de ella, si se niega a sentir la emoción que las notas provocan, entonces la interpretación se vuelve fría y mecánica. Así, el dogma, como esa partitura, nos da estructura, pero la vida espiritual, la melodía misma, va más allá de las líneas impresas. Aquí en México, vemos esto reflejado en las tradiciones que nos dan identidad, en las costumbres que nos unen, desde las procesiones en honor a la Virgen de Guadalupe hasta las celebraciones del Día de Muertos. Estas narrativas colectivas nos ofrecen un marco, un sentido. Son el mapa que nos guía a través de la vida, dándonos consuelo y un lugar en el cosmos. Pero, ¿qué pasa cuando ese mapa se vuelve tan sólido, tan inquebrantable, que nos impide ver que el territorio es mucho más vasto y complejo de lo que las líneas dibujadas sugieren? ¿Qué sucede cuando la necesidad de orden nos cierra a nuevas posibilidades, a nuevas comprensiones del misterio? Lo que Jung nos sugiere es que esta necesidad de narrativas fijas, de dogmas inamovibles, es una función psíquica fundamental. Es la mente buscando seguridad ante la fragilidad de la existencia. Pero esta misma necesidad puede convertirse en una barrera, impidiéndonos ver más allá, limitando nuestra capacidad de integrar nuevas experiencias. Es como si, al aferrarnos al mapa, negáramos la posibilidad de que existan montañas o ríos que no están dibujados. Y hay un detalle que casi nadie percibe en esta dinámica, un detalle que cambia todo a continuación. Es la forma en que estas narrativas se resisten a cualquier idea que amenace su coherencia, incluso si esa idea ofrece una comprensión más profunda de la realidad. Esa resistencia a las ideas que amenazan la coherencia de nuestro mapa mental es precisamente donde Carl Jung entra en escena, desmontando los pilares de la predestinación y el libre albedrío, no para refutarlos, sino para entender su función arquetípica en nuestra psique. Para Jung, estas no son solo doctrinas teológicas, son expresiones profundas de nuestra experiencia humana,
patrones que se repiten una y otra vez en el inconsciente colectivo. Piensa en la luz. Durante siglos los científicos debatieron si la luz era una onda o una partícula. Eran ideas aparentemente contradictorias, una excluyendo a la otra. Pero la física moderna nos mostró que la luz es ambas cosas, dependiendo de cómo la observemos, que es una dualidad, una paradoja inherente a su naturaleza. De manera similar, la predestinación y el libre albedrío no son necesariamente verdades excluyentes que debamos elegir. Son como esa luz, dos aspectos de una realidad más grande que nuestra mente. En su afán de simplificar, intenta separar. En México, esta dualidad se vive a diario. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase «si Dios quiere o es el destino», junto con el dicho «al que madruga, Dios le ayuda»? Convivimos con la idea de un camino ya trazado y, al mismo tiempo, con la convicción de que nuestro esfuerzo y nuestra voluntad pueden cambiarlo todo. Lo que Jung nos sugiere es que estas son fuerzas arquetípicas, formas fundamentales en las que la psique intenta comprender su relación con el universo y con lo divino. La predestinación nos conecta con la inmensidad del cosmos, con la sensación de ser parte de un plan mayor, de una corriente imparable. El libre albedrío, por otro lado, nos ancla en nuestra responsabilidad individual, en la capacidad de forjar nuestro propio camino. Intentar elegir una y desechar la otra es como intentar forzar a la luz a ser solo onda o solo partícula. Empobrece nuestra comprensión de la realidad y de nosotros mismos. Reconocer esta dualidad es crucial, pero ¿qué sucede cuando estas verdades se encuentran con nuestra necesidad de control y certeza? Hay una tensión inherente que pocos se atreven a explorar. Nuestra mente, buscando orden, a menudo se aferra a una de estas verdades, proyectando en la otra todo aquello que le causa incertidumbre o miedo. Imagine una brújula, siempre apunta al norte, a un punto fijo, una dirección inmutable, como la idea de predestinación. Pero usted, con su libre albedrío, decide si sigue esa dirección, si camina hacia el este o hacia el oeste, o incluso si se queda quieto. El campo magnético que mueve la brújula existe independientemente de sus decisiones, pero su viaje, su destino inmediato, es resultado de sus pasos. El conflicto surge cuando insistimos en que la brújula dicta cada movimiento, o cuando creemos que nuestros movimientos niegan la existencia misma del campo magnético. En la vida cotidiana de México, esta tensión se manifiesta constantemente. ¿El éxito es obra de Dios o fruto de mi esfuerzo? ¿La enfermedad es una prueba divina o el resultado de mis hábitos? A menudo, las personas se inclinan fuertemente por una de estas explicaciones, descartando la otra, incluso cuando la experiencia de vida suele mostrar que ambas tienen un lugar. Nos aferramos a una verdad y relegamos la otra a la sombra, a lo no reconocido. Esta elección forzada, esta polarización, empobrece nuestra comprensión de la existencia y limita nuestra integración psíquica. Nos obliga a vivir en un mundo de o esto o aquello, cuando la realidad, según Jung, nos invita a un ambos y. La verdadera madurez, tanto espiritual como psicológica, no radica en resolver esta tensión eligiendo un bando, sino en abrazarla, en reconocer que somos parte de un plan inmenso y al mismo tiempo arquitectos de nuestro propio destino. Esta polarización no es solo teológica, es una profunda manifestación de cómo la psique busca simplificar lo complejo. Si usted se inclina más por la idea de que nuestro destino está trazado o que somos completamente arquitectos de nuestra vida, ¿cuál de las dos le resuena más en su día a día? Deje su comentario. Pero ¿qué pasaría si estas fuerzas no fueran rivales, sino socios en una danza cósmica? Y lo más fascinante es cómo Jung nos invita a ver la sombra que proyectamos en esta elección. Esta danza cósmica de predestinación y libre albedrío nos lleva directamente al corazón de lo que Carl Jung llamó el sí mismo, la totalidad psíquica, la imagen de Dios en el hombre, una fuerza que nos obliga a integrar aspectos aparentemente contradictorios de nuestra experiencia espiritual. Es la esencia de nuestra identidad más profunda, el centro organizador de nuestra psique que busca la unión de todos los opuestos. Pensemos en una gran obra de teatro como las de Shakespeare. Digamos Hamlet, no es solo el príncipe, ni solo Ofelia, ni el rey, ni el fantasma. Es la interacción de todos los personajes,
los diálogos, los conflictos, las decisiones, las tragedias y las revelaciones lo que compone la obra en su totalidad. El sí mismo es como esa obra completa, no es solo nuestra conciencia luminosa, ni solo nuestras sombras ocultas, es la integración de todo, es el guión entero, el escenario, los actores, el público y la resonancia que deja. Ignorar una parte es empobrecer la obra. Jung nos dice que la verdadera espiritualidad no reside en elegir un papel o una escena favorita, sino en abrazar la totalidad de la experiencia, incluso sus paradojas más desafiantes. Aquí en México, esta búsqueda de totalidad se manifiesta de formas profundas. Pensemos en la manera en que la fe católica se entrelazó con las cosmovisiones prehispánicas, creando un sincretismo único. La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, es un símbolo que integra lo indígena y lo español, lo divino y lo terrenal, lo femenino y lo protector. No se trata de negar una parte para afirmar la otra, sino de permitir que ambas coexistan, se influyan y se enriquezcan mutuamente. Es la psique colectiva buscando su sí mismo, su propia imagen de Dios, que es inherentemente compleja y multifacética. Lo que esto cambia en nuestra percepción es fundamental. Comprender el sí mismo nos invita a una fe más amplia, menos temerosa de la complejidad. Nos reta a ver que la divinidad no es una entidad estática y simple, sino una fuerza dinámica que incluye todas las polaridades de la existencia. Nos ayuda a reconocer que la búsqueda espiritual es un camino de integración, no de exclusión. Esta es una verdad que puede ser incómoda para las doctrinas que buscan respuestas definitivas y excluyentes. Pero hay un aspecto de esta integración que es particularmente difícil de aceptar, algo que muchos prefieren mantener oculto, y es precisamente ahí donde reside la clave para entender el conflicto. Esa dificultad para aceptar lo oculto nos lleva a la sombra. Es el lado de nuestra psique que tanto calvinistas como arminianos, a su manera, proyectan sobre el otro teológico, o incluso sobre la propia idea de Dios. La sombra no es inherentemente mala, es simplemente todo aquello de nosotros mismos que no hemos reconocido, aceptado o integrado en nuestra conciencia. Son impulsos, deseos, miedos, talentos y verdades que hemos reprimido porque no encajan con la imagen ideal que tenemos de nosotros mismos o del mundo. Imaginemos un espejo. Nos paramos frente a él, esperando ver nuestra mejor versión, pero el espejo, en su honestidad, nos muestra también ese cabello despeinado, esa mancha en la ropa, esa expresión de cansancio que preferiríamos ignorar. La sombra es ese reflejo que evitamos, lo que no queremos reconocer de nosotros. Y al negarlo en nosotros, lo proyectamos hacia afuera, atribuyéndolo a los demás. Así, el calvinista puede ver la sombra en el arminiano, tildándolo de arrogante por creer en el libre albedrío, mientras el arminiano proyecta su sombra en el calvinista, viéndolo como fatalista o cruel por la predestinación. En la vida cotidiana de México, vemos cómo esto se manifiesta en las discusiones sobre la moralidad o las diferencias religiosas. Cuando un grupo demoniza las prácticas de otro, o cuando se critica ferozmente lo mundano o lo pecaminoso, a menudo estamos presenciando una proyección de la sombra. No es que el otro sea la sombra, sino que el otro se convierte en el recipiente de nuestros propios miedos, deseos reprimidos o aspectos no resueltos. Al no reconocer nuestra propia capacidad para el mal o para el error, lo atribuimos a quienes piensan diferente. La implicación práctica de esto es profunda. Reconocer y confrontar nuestra propia sombra es el primer paso para dejar de proyectarla en los demás. Nos permite ver al otro con más empatía y menos juicio, y nos abre a una comprensión de Dios que no necesita excluir o condenar. Es un acto de honestidad radical que nos libera de la necesidad de simplificar la complejidad de la fe y de la humanidad. Si esto ha logrado aclarar algo en usted sobre estas proyecciones, déjenos un me gusta ahora. Eso nos muestra que vale la pena seguir profundizando en estas revelaciones. Esta liberación es el camino hacia la verdadera individuación, un viaje que nos invita a abrazar la tensión de estas polaridades en lugar de intentar resolverlas a la fuerza. La verdadera individuación, ese proceso central en la psicología junguiana, no busca eliminar el conflicto, sino integrarlo. Es el camino hacia la plenitud psíquica, un viaje que nos exige más que simplemente elegir un bando en un debate teológico. Nos pide que abracemos la tensión inherente entre opuestos, que permitamos que la predestinación y el libre albedrío, la gracia y la voluntad, la luz y la sombra
coexistan dentro de nuestra experiencia espiritual. Pensemos en la maestría de un director de orquesta. Él no intenta que los violines suenen como trompetas, ni silencia los timbales para que la delicada flauta se escuche mejor. Su genialidad radica en permitir que cada instrumento, con su voz única y a veces contrastante, contribuya a la armonía total de la sinfonía. La tensión entre los diferentes timbres, los volúmenes, los momentos de silencio y los estallidos de sonido es precisamente lo que crea la riqueza musical, la profundidad emocional. Eliminar esas diferencias sería empobrecer la obra completa. De la misma manera, nuestra psique, en su búsqueda de totalidad, no necesita resolver la paradoja entre la voluntad divina y la humana. Necesita que ambas existan, que dialoguen, que coexistan en una sinfonía más grande. Aquí en México, esta capacidad de abrazar la tensión es parte de nuestra herencia cultural más profunda. Pensemos en el Día de Muertos, una celebración que integra de manera única la vida y la muerte. No es una negación de la muerte, ni una obsesión morbosa. Es una integración alegre y a la vez melancólica de ambas realidades. Las calaveras de azúcar, las ofrendas coloridas, la música, las fotografías de los seres queridos que ya no están físicamente. Todo celebra la vida a través de la presencia de la muerte. No se resuelve la tensión entre la alegría y el luto. Se le da un espacio para existir, para enriquecer la experiencia humana, para recordarnos la fugacidad y la belleza de la existencia. Es una danza que honra la dualidad, en lugar de intentar forzar una elección. Lo que esto cambia en nuestra comprensión es que la fe profunda no necesita eliminar el misterio o las aparentes contradicciones para ser auténtica. Al contrario, al permitir que estas polaridades coexistan dentro de nosotros, nuestra espiritualidad se vuelve más rica, más compleja y paradójicamente más resiliente. Nos libera de la rigidez del dogma que insiste en respuestas únicas y definitivas. Nos permite ser más humanos y a la vez más divinos. ¿No es acaso en la aceptación de la paradoja donde encontramos una libertad más profunda? Esta aceptación es el camino hacia una fe que no teme a las preguntas, que no se desmorona ante la ambigüedad. Nos invita a una comprensión de lo sagrado que es lo suficientemente vasta como para contener la totalidad de nuestra experiencia, no solo las partes que nos resultan cómodas o lógicas. Pero hay un paso más allá, una revelación que transforma por completo nuestra visión de la fe. Nos obliga a ver que la fe no es un mapa estático, sino un viaje, una danza constante entre lo divino y lo humano. Una danza que Carl Jung nos enseñó a reconocer en cada uno de nosotros. Es el punto donde todo comienza a conectarse de una manera inesperada. Hemos explorado cómo la mente construye dogmas, cómo la predestinación y el libre albedrío son arquetipos, cómo el sí mismo busca la totalidad y cómo la sombra se proyecta. Ahora, la verdadera virada nos espera, una que nos mostrará que estas ideas no son meros conceptos abstractos, sino herramientas vivas para una espiritualidad más integrada. Es como si hubiéramos estado mirando piezas de un rompecabezas dispersas, cada una fascinante por sí misma. Hemos examinado su forma, su color, su textura. Pero la verdadera maravilla no está en cada pieza individual, sino en cómo todas encajan para formar una imagen completa, una que revela un significado que ninguna pieza por sí sola podría anticipar. Y esa imagen completa, esa revelación, es que la fe no es una fórmula a seguir, sino una experiencia a vivir plenamente. La paradoja que tanto incomoda a calvinistas y arminianos no es un error a corregir, sino una verdad a abrazar. La visión de Jung no busca demoler sus creencias, sino expandirlas, ofreciendo un lente a través del cual ver que sus verdades, aunque distintas, son en realidad complementarias, como dos caras de una misma moneda. Pensemos en un río caudaloso. Algunos lo ven como una fuerza imparable, un destino que arrastra todo a su paso, sin que nadie pueda oponerse. Otros lo ven como una oportunidad para navegar, para usar su fuerza a favor de un viaje elegido, demostrando la capacidad de la voluntad para interactuar con esa corriente. ¿Cuál de las dos visiones es correcta? Jung nos diría que ambas lo son, y que la experiencia plena del río, su esencia, se entiende solo cuando reconocemos su poder ineludible y a la vez nuestra capacidad para interactuar con él, para elegir nuestro rumbo dentro de su flujo.
La fe, de esta manera, se revela como un flujo dinámico, no como una orilla estática. Esto nos lleva a la virada conceptual, que promete reorganizar nuestro cuadro mental. No es una cuestión de X contra Y, de una verdad eliminante a la otra. Es, en cambio, la profunda comprensión de que X y Y, la predestinación y el libre albedrío, la gracia y el esfuerzo humano, no son opuestos irreconciliables. Son en realidad dos polos de una misma realidad arquetípica, dos expresiones del mismo misterio divino y humano, apuntando a una verdad superior, a una zeta que los abarca a ambos. Esta zeta a la que apuntan tanto la predestinación como el libre albedrío, la gracia y el esfuerzo humano, no es una nueva doctrina que reemplace a las anteriores. Es más bien una comprensión radicalmente diferente de la naturaleza de la fe misma. Es la revelación de que la fe no es un mapa estático, con líneas fijas y destinos predeterminados que debemos seguir ciegamente. Es, en esencia, un viaje, una danza constante entre lo divino y lo humano, una experiencia viva y en evolución que nos invita a una participación activa y consciente. Cuando volvemos a nuestro primer punto sobre el dogma, la zeta nos muestra que el mapa es indispensable para orientarnos, pero solo si recordamos que el territorio es infinitamente más grande y cambiante de lo que cualquier dibujo puede representar. La fe no es solo la partitura musical, sino la sinfonía entera, con sus silencios, sus improvisaciones y la emoción inefable que desborda las notas escritas. Nos libera de la tiranía de la certeza absoluta, no para sumirnos en el caos, sino para abrirnos a la vastedad del misterio. En cuanto a la dualidad de la predestinación y el libre albedrío, la zeta nos enseña que no estamos obligados a elegir entre ser una onda o una partícula. Podemos, y de hecho debemos, comprender que la fe es como la luz, exhibe propiedades de ambas, y nuestra experiencia de lo divino se enriquece al reconocer esta paradoja fundamental. No es que Dios lo controle todo, o que nosotros seamos los únicos arquitectos de nuestro destino. Es que ambas verdades coexisten en una tensión creativa. Somos la brújula que apunta a un norte inmutable, y a la vez el viajero que decide su propio sendero. La divinidad se revela en esa interacción, en ese diálogo constante entre lo que nos es dado y lo que construimos. Este punto de convergencia, esta zeta, es el sí mismo de Jung en su máxima expresión, la totalidad psíquica que integra todos los opuestos. No es solo Hamlet, ni Ofelia, ni el fantasma, es la obra completa de Shakespeare, donde cada elemento, incluso el más contradictorio, contribuye a la profunda verdad de la narrativa. La fe se convierte entonces en la aceptación de nuestra propia complejidad, de las múltiples facetas de lo divino, y de la necesidad de que todas ellas encuentren un lugar en nuestra experiencia. Es la Virgen de Guadalupe, que para México no es una figura simple, sino la encarnación de una integración profunda y multifacética de culturas y creencias. Y es aquí donde la sombra, ese lado oculto que tanto proyectamos, encuentra su lugar. La zeta nos invita a dejar de proyectar nuestros miedos y nuestras insuficiencias en el otro teológico. Nos insta a mirar ese espejo y reconocer que la sombra no es el enemigo externo, sino la parte no integrada de nosotros mismos. Al abrazar nuestra sombra, al integrarla en nuestra conciencia, dejamos de ver a calvinistas y arminianos como adversarios que encarnan el mal o el error. En su lugar, los vemos como exploradores del mismo misterio divino, cada uno aferrado a una faceta de la verdad que nuestra propia psique en su totalidad está llamada a integrar. La individuación, ese camino hacia la plenitud, se revela como el proceso de vivir esta zeta día a día. Es la maestría del director de orquesta que no silencia instrumentos, sino que los armoniza. Es la celebración del Día de Muertos que no niega la muerte, sino que la integra en la vida, encontrando belleza y sentido en esa coexistencia. La fe, bajo esta luz, no es un dogma que nos encierra, sino una invitación a la expansión constante, a una espiritualidad que no teme a la ambigüedad, que encuentra la divinidad precisamente en la tensión de los opuestos. Esta visión de Jung no es una amenaza para la fe, sino una lente que nos permite verla con una profundidad y una riqueza insospechadas. Nos libera de las prisiones de la certeza absoluta
y nos invita a una relación más viva, más honesta y más resiliente con lo sagrado. Si esta revelación resuena con usted y desea seguir explorando estas profundidades, suscríbase ahora y active la campanita para no perderse nuestras próximas revelaciones. Porque al final, la verdadera fe no reside en tener todas las respuestas, sino en la valentía de seguir haciendo las preguntas correctas, abrazando la complejidad de la existencia. Así, volvemos al inicio. Lo que calvinistas y arminianos odian de Jung no es una refutación de su fe, sino un espejo que les muestra la resistencia a la totalidad, a esa zeta que hemos desentrañado. El conflicto surge cuando el mapa se cree el territorio, cuando la partitura se confunde con la sinfonía. Jung nos invita a ver que la predestinación y el libre albedrío no son campos de batalla, sino dos ritmos en la misma danza cósmica de la existencia, dos expresiones de un sí mismo que busca integrar nuestra luz y nuestra sombra. ¿Cómo aplicamos esto en nuestro día a día, aquí en México? Primero, atrévase a mirar su propio mapa dogmático y pregúntese, ¿qué verdades he excluido por comodidad o miedo? Segundo, practique el ambos y, en lugar de lo esto o aquello, reconozca que la vida, la fe, las personas son complejas. Tercero, cuando sienta la tentación de proyectar su sombra en el otro, deténgase. Pregúntese qué aspecto de usted mismo está evitando. Y finalmente, recuerde que la fe es una invitación a la danza, no a una pose estática. Es un movimiento constante, una búsqueda activa de sentido en la tensión y la paradoja. Si esta perspectiva le ha resonado, le ha abierto una nueva ventana. Únase a las revelaciones de Carl Jung. Suscríbase para seguir explorando estas profundidades. Active la campanita para no perderse ninguna nueva revelación. Déjenos un comentario contándonos cuál fue el insight más poderoso que se lleva de esta conversación. Un me gusta nos ayuda a saber que estamos en el camino correcto. Y si conoce a alguien que se beneficiaría de ver la fe y la psique con otros ojos, compártale este video. Porque las verdaderas revelaciones no son respuestas fijas, sino el valor de seguir buscando la totalidad,